Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos y todas. Doctor Félix Chero Medina, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Maxwell Cameron, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Escuela de Políticas Públicas de la University of British Columbia, en Canadá. Doctora Ana Neira, exministra de Justicia y Derechos Humanos y docente de la Universidad del Pacífico. Doctor Pedro Grandes, docente de las universidades de San Marcos y la Universidad Católica del Perú. Doctor Omar Cairo, docente de diversas universidades, socio del Estudio Monroy Abogados, ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan desde las distintas regiones del país en este auditorio virtual. Les saluda Arely Valencia, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y estaré a cargo de la moderación de este evento. Desde el Ministerio de Justicia queremos darle la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios Diálogos Constitucionales, que se inaugura el día de hoy con la ponencia magistral del doctor Max Cameron, de la Universidad de British Columbia, a quien agradecemos su disponibilidad para acompañarnos esta noche en el panel. Diálogos Constitucionales es un espacio académico que ofrece el Ministerio de Justicia a la ciudadanía para debatir y reflexionar sobre problemáticas coyunturales que nos interpelan como sociedad y cuyo abordaje requiere respuestas constitucionales, pero en estrecha conexión con otras disciplinas tales como las ciencias sociales, la economía y la ciencia política, para ofrecer respuestas holísticas y contextuales. A través de estos conversatorios, el Ministerio de Justicia busca contribuir a la formación de conciencia cívica y ciudadanía para que todos y todas podamos discutir y debatir problemáticas de nuestra vida cotidiana, social y política de manera sólida e imparcial. Y al hacerlo, desarrollar nuestras capacidades políticas para poder sostener una verdadera sociedad democrática desde la pluralidad de ideas y el consenso. Sin mayores preámbulos, doy el pase al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, para brindar las palabras oficiales de inauguración de este evento y de nuestro ciclo de conversatorios Diálogos Constitucionales. Muy buenas tardes, señor Ministro, le damos el pase. Un saludo especial y mi reconocimiento al doctor Max Cameron. Gracias, estimado doctor, por esta deferencia. El país y el mundo atraviesa por una serie de crisis, y la crisis política, la crisis de institucionalidad, creo que es un debate postergado y que los académicos debemos poner en palestra a efectos de que justamente con las ideas desde la academia enfrentemos este tipo de situaciones que resulta necesario y pertinente conversarlos y conversarlos en voz alta, porque justamente la academia tiene esa finalidad. Gracias, doctora Valencia, por haber tomado la iniciativa juntamente con el equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por este evento. Agradecerle, estimada doctora Ana Neira Segarra. Sé que ocupo ahora el cargo con mucha dignidad que en algún momento usted ocupó en este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y creo que justamente estos espacios nos convocan para, ahora seguro usted con más libertad como académica también, decir las cosas que a veces la política nos limita, pero si lo hacemos con honestidad, con transparencia, lo podemos hacer. Estimado doctor Omar Cairo, siempre mi reconocimiento y admiración por la forma tan objetiva y por la forma como usted aborda los temas constitucionales. No es mi especialidad, pero tengo un profundo respeto por todos los profesionales del Perú y por más aún de aquellos que enarbolan las banderas de defensa de derechos fundamentales y la interpretación constitucional, que considero en nuestro país y en todos los países pues es lo más prolijo y lo más complejo que hay, incluso cuando se trata de derechos fundamentales, y ver a la Constitución no solo de su ámbito dogmático, sino también orgánico y político. A todos los asistentes, a todos los participantes, hombres y mujeres de este país que se interesan por estos temas que desde el Ministerio de Justicia los abordamos con mucha responsabilidad, pero entendiendo de que el Estado tiene que estar cerca de los jóvenes, cerca de la ciudadanía, justamente en temas que se ponen en la palestra y que pueden ser confrontacionales, pero que si no los abordamos desde estos ámbitos, no vamos a darle respuestas a la población, a la expectativa social, a los académicos, a los estudiantes. Hablar de una
solución constitucional a crisis política seguro es muy complejo y en América Latina y en el mundo ya se habló mucho de esto, pero que el caso no está cerrado. En nuestro país tenemos justamente este tema nuevamente en vigor y hay muchos pues que desde el doble discurso o de los sesgos políticos no lo quieren tratar. Entonces la autoridad creo para hacerlo es nuestros académicos que no solo tienen la voz autorizada para ello, sino que tienen no solo los fundamentos dogmáticos, doctrinarios, para poderlo abordar desde este espacio que nos convocan. Quiero agradecer a todos los participantes por su interés. Créanme que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos seguirá realizando este tipo de actividades académicas porque es la única forma de entender cómo funcionan la problemática en los ámbitos políticos, sociales y económicos en nuestro país. Quiero dar por inaugurado este evento intitulado Diálogos Constitucionales. Para el día de hoy la temática es Crisis Política, Solución Constitucional. Y para ello hemos invitado pues a uno de los más destacados constitucionalistas internacional, que es el doctor Max Cameron, y a dos grandes académicos nacionales como es el doctor Omar Cairo, la doctora Ana Neira, y se estará sumando seguro luego Pedro Grandes Castro, que también lo reconocemos como un gran profesional por su valía académica en las aulas universitarias y en otros espacios. Doy por inaugurado este evento, espero que las conclusiones y los aportes sean de utilidad para todos y mi reconocimiento a los organizadores, pero también a los participantes de una manera muy especial. Y estimado doctor Cameron, llévese usted el reconocimiento de nuestro país, el reconocimiento a su profesionalismo y un fuerte abrazo. Los peruanos siempre somos así, solidarios, empáticos, y creo que en estos momentos difíciles no solo los peruanos, sino todos los humanos en el mundo debemos pensar en darnos un abrazo fraterno y solidario, porque eso es lo que mucha falta nos hace. Damos por inaugurado este evento y por favor continuamos con su desarrollo y agradecerle, doctora Valencia, por haber tomado la decisión de organizar este evento junto con el equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Un abrazo a todos y nos concentramos en las ideas que seguro serán sumamente importantes que nos impartirá el doctor Max. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor ministro, porque reconocemos su recargada agenda y aún así puede concedernos estas palabras en tan importante evento para el Ministerio de Justicia, pero también para la ciudadanía en general. Muchísimas gracias. Entonces, damos inicio al programa de esta conferencia con la disertación del profesor Max Cameron titulada Crisis Política, Solución Constitucional, quien tendrá 35 minutos para realizar su exposición, luego de lo cual pasaremos a las intervenciones de nuestros comentaristas. El profesor Maxwell Cameron, y aquí me voy a tomar una atribución personal porque lo conozco, es un canadiense con corazón peruano. Él es PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de California, Berkeley, en los Estados Unidos, especialista en política comparada, democratización y ética en la política, autor de diversas publicaciones sobre América Latina, incluyendo, las voy a citar ya en su traducción en español, Democracia y Autoritarismo en el Perú, del año 94, El laberinto peruano, el año 97, Democracia en la región andina, del año 2010, y Strong Constitutions, que puede traducirse como Constituciones Fuertes, del año 2013. Es miembro distinguido de la Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos y el Caribe y ganador recientemente del premio Guillermo O'Donnell para el estudio de la democracia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, hace unas semanas. Y es actualmente profesor del Departamento de Ciencias Políticas y la Escuela de Políticas Públicas y Asuntos Globales de la Universidad de British Columbia, Canadá. Un respetado académico, muy querido por la Academia Peruana, constitucionalistas y politólogos. Es realmente un honor y un gusto tenerlo en esta audiencia virtual y dirigirse a toda la audiencia peruana para una importante disertación esta noche. Le damos el pase, profesor Cameron. Bueno, muchísimas gracias, doctora Valencia, por su generosa introducción y por la organización de esta actividad. Y también mis agradecimientos al señor ministro por convocarnos y por su amable introducción. Es un honor realmente participar en esta actividad con un panel tan distinguido de expertos en temas constitucionales. Creo que este tema no puede ser más importante
y estoy de acuerdo que el diálogo es muy necesario en este momento. El título de mi presentación es Crisis política, solución constitucional, jugando un poco con un título de Enrique Bernales de hace muchos años. Y quisiera empezar con una reflexión. Creo que el debate sobre el cambio constitucional en el Perú ha caído en una falsa dicotomía. Por un lado, los críticos a la propuesta del gobierno dicen que la idea de una asamblea constituyente es peligrosa, incluso totalitaria. Por otro lado, algunos defensores del cambio constitucional parecen creer que cambiando la Constitución se resuelva la crisis política del Perú. Parece que estamos entre temor exagerado y pensamiento mágico. Ninguno de estos puntos de vista es sostenible. Es poco coherente pensar que todo cambio constitucional es una amenaza a la democracia. De hecho, tal posición es antidemocrático. Si la democracia significa algo, significa que los ciudadanos tienen derecho a elegir su sistema de gobierno, no solamente sus gobernantes, y especialmente cuando la Constitución en cuestión es el resultado de un proceso político antidemocrático, el autogolpe del 92. Pero también es importante reconocer que una Constitución solo es efectiva si cuenta con el amplio apoyo de todas las principales fuerzas políticas de la sociedad. Una Constitución fuerte requiere diálogo y negociación. Sin diálogo se debilita. No hay solución que pasa por encima del diálogo. Puede ser tentador ver una asamblea constituyente como una salida de una crisis político mediante la creación de un organismo que sea soberano incluso por encima de las leyes. Pero esto sería una ilusión. El debate sobre el cambio constitucional en el Perú necesita ser democrático. Es decir, hay que evitar posturas extremistas y buscar el consenso. El significado original de una asamblea constituyente es profundamente democrático y es liberal en el sentido más revolucionario de ese término. Se trata de un proceso de constitución de una comunidad política como ciudadanos iguales ante la ley. Para que tal comunidad llegue a existir, una constitución debe hacer dos cosas. Debe garantizar a todos los ciudadanos sus derechos y libertades fundamentales. Y debe hacerlo mediante la creación de un sistema de gobierno basado en la separación de poderes. Como bien dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene constitución. En mi presentación de hoy, quiero hacer tres cosas. Primero, aclarar el propósito de una asamblea constituyente. Segundo, evaluar la propuesta del gobierno. Finalmente, explorar si en el Perú actual se dan las condiciones para que una asamblea constituyente puede redactar una nueva constitución. Entonces, empezando con la constitución y cambio constitucional en el Perú. Empezamos con lo fundamental. Las constituciones no son reglas cualquiera, son reglas constitutivas. Son como reglas de juego. Por ejemplo, las reglas de ajedrez o las reglas gramáticas de un lenguaje. Los términos constitutivo y constituyente comparten raíces etimológicas. El latín constituto, es decir, poner en su lugar o hacer que una cosa sea lo que es. La raíz también se comparta con la Constitución y el Estatuto.
Así que en la teoría constitucional, como bien ha señalado Omar Cairo, hacemos una distinción entre el poder constituyente, el poder de hacer o establecer una constitución, y el poder constituido, la distribución específica de roles y funciones que determina quién y cómo se ejerce el poder dentro de un sistema político. Además de consagrar derechos y deberes establecidos, las constituciones establecen las instituciones mediante las cuales los derechos y deberes se codifican en estatutos. Estas instituciones son los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Dado que los poderes constituidos deben su existencia al ejercicio del poder constituyente y la legitimidad de sus acciones depende de lo que establece la Constitución, la teoría democrática insiste en que la fuente soberana de autoridad para establecer una Constitución debe descansar con el pueblo. De lo contrario, la propia Constitución no es más que una imposición ajena, un mero sistema de dominación. Cualquier Constitución puede cambiarse o modificarse, en particular para evitar su erosión. Una Constitución es un documento vivo. Todo acto de obediencia refuerza la Constitución. Desobediencia lo debilita. Por ejemplo, respetar los resultados electorales fortalece la Constitución. Rechazar resultados electorales con argumentos espurios sobre un supuesto fraude perjudica la Constitución. Esto es especialmente importante en un contexto como el Perú, en donde la ley es a veces tratado por actores poderosos como algo absoluto. La ley es la ley y hay que cumplirlo. Y a la vez violado por los mismos actores en la práctica. Hecho la ley, hecho la trampa. Los mismos actores que niegan la voluntad popular y atacan las instituciones hoy rechazan cualquier ejercicio de poder constituyente por parte del soberano. Y esto es abiertamente antidemocrático. ¿Cuáles son los mecanismos democráticos de cambio constitucional? Yo quiero referirme a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2002. El Tribunal Constitucional dijo que el Perú tiene una larga historia republicana fundada en la idea de la soberanía popular. Ha habido muchos cambios constitucionales, con 12 constituciones diferentes desde la independencia. Y a menudo estas constituciones reflejaron los programas de gobierno de turno. Eran su plan de gobierno. De hecho, estas constituciones se han utilizado para legitimar gobiernos de facto. Este es el caso de la Constitución del 93, diseñada para legitimar el autogolpe de Alberto Fujimori mediante un referéndum de dudosa legitimidad. La vinculación del poder constituyente con acciones posteriores a un golpe de Estado no es nueva en el Perú. Los ejemplos incluyen Bolívar, Leguía y Velasco. La Constitución del 93 decía el Tribunal Constitucional fue consecuencia del golpe del Estado del 5 de abril de 1992, además de la corrupción generada por el uso arbitrario, hegemónico, pernicioso y corrupto del poder, y se constituyó en un agravio al sistema democrático, pues se aprobó deformándose la voluntad de los ciudadanos. Fin de cita. Por eso, decía el Tribunal Constitucional, normalmente la convocatoria de un poder constituyente para que elabore una nueva carta siempre ha sido una salida política frente a la inauguración de un régimen de facto, cuyo final o ya se había producido o era una crónica de
su muerte anunciada. El cambio constitucional, en ese sentido, ha sido una cuestión de higiene democrático, de reinserción de los principios del Estado de Derecho. Fin de cita. Por tanto, el tribunal decidió que reformar o cambiar la Constitución era válido. Y la pregunta era, ¿cómo? En principio, hay dos posibilidades. Primero, una reforma parcial por el Congreso o transformación a través de una asamblea constituyente. El Congreso solo puede hacer una reforma parcial dentro del marco de la misma Constitución y de acuerdo con sus procedimientos. El poder de reforma constitucional en tal sentido, decía el Tribunal Constitucional, y a diferencia de lo que ocurre con el poder constituyente, es un poder limitado. En cambio, una asamblea constituyente es único, extraordinario y ilimitado. Fin de cita. Sin embargo, hay una tercera alternativa. El Congreso puede convocar una asamblea constituyente. Y esto es justamente lo que propone el gobierno. La propuesta del gobierno es una vía media. Apela al poder constituyente para transformar su constitución, pero reconoce implícitamente que no hay consenso para superar el poder constituido. Por tanto, pide al Congreso un cambio constitucional previo para llenar un vacío en la Constitución del 93. El vacío es que la Constitución no tiene prevista la reforma constitucional a través de una asamblea constituyente. Ahora quiero hablar sobre la propuesta del gobierno para crear una asamblea constituyente. La propuesta del gobierno en su proyecto de ley de reforma constitucional para que una asamblea constituyente elabore una nueva constitución política fue incorporar a la Constitución del 93 un nuevo artículo. El artículo 207 hubiera establecido la posibilidad de la elaboración de una nueva constitución mediante una asamblea constituyente elegido cuyo texto sería sometido a un referéndum popular para ratificarlo. El artículo 207 hubiera afirmado que la iniciativa corresponde al presidente y el Consejo de Ministros, o 2/3 de los congresistas, o 0.3% de la población electoral. Eso sería la forma legal que el Congreso permite al Ejecutivo empezar un proceso de referéndum para establecer primero si es que hay una voluntad popular para cambio constitucional, cosa que se debate mucho en los medios y en las encuestas. Y segundo, si es que hay la elección de una asamblea constituyente. Y la pregunta en el primer referéndum sería, ¿aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política? Y las alternativas a la pregunta serían sí o no. A diferencia de procesos autoritarios como la de Venezuela en el año 1998-99, la Asamblea Constituyente tiene como única competencia la elaboración y aprobación del proyecto de nueva constitución política. El Congreso de la República sigue funcionando, igual que las demás instituciones democráticas del país. Una vez que la Asamblea Constituyente tiene un texto, se somete a un referéndum para que permite a la ciudadanía o aprobar o rechazar la propuesta. Un aspecto
que a mí me parece interesante de la propuesta es que permite la participación como asambleístas de los partidos políticos inscritos, independientes y indígenas y pueblos afroperuanos. Es decir, busca descolonizar la Constitución. Uno puede estar de acuerdo o no, pero a mí me parece una innovación democrática importante en el sentido de que podría generar una Constitución en la cual los más excluidos, discriminados, marginalizados, podrían tener una voz importante. En fin, a mi juicio, la iniciativa es legal, conforme a la Constitución y democrática. Otra cosa es si existen las condiciones para una salida constituyente. El hecho de que el proyecto de ley haya sido rápidamente archivado por el Congreso es evidencia de que el Perú no se encuentra en un momento constituyente. De hecho, no está claro que la clase política tenga la capacidad de trabajar en conjunto para lograr cambios constitucionales positivos a través de los mecanismos constitucionales existentes. Pero seamos claros, el problema no es que la Constitución y las leyes no permiten el cambio. Los tribunales de Perú han en varias ocasiones dejado la puerta abierta al cambio constitucional a través de asambleas constituyentes. El problema radica en el Congreso y en la incapacidad de la clase política para hacer una de dos cosas: o hacer que la Constitución existente funcione o crear una nueva. Dada la polarización de la política en el Perú de hoy en día, la precaria autoridad del gobierno, la evidencia de que la opinión pública favorece una reforma constitucional moderada más que radical, parece muy poco probable que un proceso de reforma constitucional resulte en un tipo de concentración de poder ejecutivo que hemos observado en otros casos andinos. Los procesos bolivarianos parecen agotados. Y lo que ha propuesto el gobierno peruano es más similar a la experiencia todavía inconclusa de Chile. De hecho, la propuesta del gobierno destaca comparaciones con Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Uruguay, no Venezuela, Ecuador y Bolivia. Para concluir, mi objetivo en esta presentación ha sido dejar en claro que la idea del poder constituyente no es ajena a la jurisprudencia constitucional del Perú. La idea de que el poder constituyente fue inventado por los procesos bolivarianos es un malentendido fundamental del constitucionalismo y la historia del Perú. No hay nada de antiliberal en las asambleas constituyentes o la soberanía popular. Forma parte de la ley y la Constitución. De hecho, esas ideas son fundamentales para la coherencia del orden jurídico y el Estado de Derecho. Es más, el trabajo del Tribunal Constitucional aborda preocupaciones legítimas que muchas personas tienen sobre los riesgos potenciales asociados con las asambleas constituyentes. El temor, por ejemplo, de que se utiliza para extender el poder ejecutivo y debilitar el orden constitucional. La mejor defensa del orden constitucional, sin embargo, no es un rechazo cerrado a la idea misma de reforma constitucional, parcial o completa, sino más bien una comprensión más profunda de los principios y procedimientos mediante los cuales la reforma o el cambio constitucional puede ocurrir de manera que refuerza los derechos y libertades fundamentales y un equilibrio adecuado de los poderes públicos. La Constitución
del año 93 ha dejado mucha gente vulnerable y abandonado, como lo revela trágicamente la falta de preparación para la pandemia. Como dice Pedro Grandes, los mayores déficits de la Constitución del 93 están sin duda en la ausencia de garantías para los derechos sociales. El tema no es solo empoderar al Estado para proteger la salud, las condiciones laborales, la seguridad y la educación de la población, sino también brindar los mecanismos de control y participación popular necesarias para hacer estos derechos efectivos. Estos son especialmente importantes en un país donde los mecanismos de representación son débiles. Una reforma de la Constitución podría lograr un nuevo equilibrio entre los derechos de inversionistas y de ciudadanos, entre regulación para el bien social y el mercado libre, y entre los poderes del Estado, sin ningún retroceso en materia de derecho constitucional, libertades republicanas y gobernabilidad. También es posible que una reforma constitucional empeore las cosas. El último conjunto de reformas políticas en el Perú no abordó los graves problemas del sistema electoral y eliminó la reelección de miembros del Congreso. Estas reformas no han mejorado el funcionamiento de la democracia. Y creo que es importante enfatizar, al final del día, las democracias son tan buenas como los ciudadanos y los gobernantes. El mayor desafío para Perú puede tener menos que ver con la Constitución y más con el comportamiento de los actores políticos. Les agradezco su atención y espero los comentarios de los panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, profesor Max Cameron, por estas importantes reflexiones y creo por esta lectura bastante acertada del contexto político, con esa claridad y solvencia que caracteriza tu análisis, y con esta tarea que nos das a todos, ¿no? De hacer un llamado a atención para salir de esa falsa dicotomía y tratar de romper, ¿no? O salir del entrampamiento entre posiciones extremas. Entonces, de ahora en adelante, si queremos seguir la línea de estos diálogos constitucionales, habrá que buscar, ¿no? Puntos de consenso, puntos donde podamos trabajar encuentros. Y en esa dirección es que voy a invitar a nuestros 3 comentaristas a tomar puntos centrales de tu presentación para continuar con esa reflexión. Empezamos primero, de acuerdo al programa, con Pedro Grandes Castro. Él es máster en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España, y tiene estudios de doctorado en Interpretación de Derechos Fundamentales por la Universidad Castilla de la Mancha, y es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Marcos, y también docente del Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias, Pedro, por estar en el auditorio virtual de estos diálogos constitucionales, y te damos el pase para poder hacer tus comentarios a la ponencia del doctor Max Cameron. Recordar que cada uno tiene 10 minutos para hacer estos comentarios y luego darle pase de regreso al profesor Cameron. Si me permites, un minutito simplemente para mencionar que bueno, en la estructura de esta conferencia no tenemos preguntas y respuestas, una sección al final, pero los invitamos a todos ustedes a poder leer las preguntas que el público está haciendo a través del chat de Question and Answers y incorporarlas en sus reflexiones o presentaciones. Muy bien, Pedro, te damos entonces el pase. Muchas gracias a la doctora Arely Valencia, al señor ministro de Justicia, si es que nos está escuchando todavía. Estoy muy contento de estar esta tarde, noche acá. También al profesor Maxwell Cameron, agradecerle también como amigo y como peruano, el que nos preste su tiempo y su inteligencia para reflexionar en un momento difícil para nuestro país, ¿no? También saludo a mis amigos, la doctora Ana Neira y el doctor Omar Cairo,
que nos acompañan en el panel. Muy interesante, muy lúcido, como siempre, el profesor Cameron, y coincido plenamente en lo que ha planteado. Yo, para ahorrarme también y no perderme, he hecho un pequeño esquema que voy a seguir en 4 puntos y que coinciden fundamentalmente en las apreciaciones que acaba de hacer el profesor Cameron, ¿no? Creo que es un error, creo que es un grave error el que cometemos, el pretender cerrar esta discusión, ni siquiera abrirla, ¿no? Ni siquiera abrirla. Hay, creo yo, una legitimidad que hay que reclamar para debatir la conveniencia de abrir un proceso constituyente. Quisiera decir que hay un proceso de discusión soterrada, ¿no?, desde el año 2001, y que, como bien lo ha remarcado el profesor Cameron, el Tribunal Constitucional se ha encargado de poner los argumentos no solamente jurídico-constitucionales de la necesidad y la conveniencia de un cambio constitucional, también los argumentos éticos y morales. Nos ha dicho, como bien lo ha recordado el profesor Cameron, que estamos defendiendo, para los que se aferran a defender el modelo constitucional, también yo coincido, creo que por un temor infundado de caer en la anarquía, ¿no? Estamos defendiendo una constitución que es el producto de una de las peores dictaduras que hemos tenido, ¿no? Un sistema de gobierno por el que la Corte Suprema de la República ha emitido fallos condenando por graves violaciones a derechos humanos y también por actos de latrocinio y de corrupción. Ese es el sistema sobre el que se asienta la legitimidad de este texto del año 93. Y eso no lo hemos dicho nosotros ni el profesor Cameron. Lo ha dicho en sus fundamentos de sentencias, no solamente la que ha mencionado el profesor Cameron del año 2002, sino una también del 2003 y varias sentencias en el proceso de la transición de los primeros años después de la caída del régimen de Fujimori y Montesinos, ¿no? De manera que me parece que es un error el que la discusión sobre una constituyente en la coyuntura de confrontación política esté entre sectores radicales de la izquierda y sectores radicales de la derecha, como si no hubiera un punto de, digamos, de razonabilidad, como bien ha reclamado el profesor Cameron, de un movimiento liberal revolucionario. O sea, el liberalismo tiene algo que decir, tiene mucho que decirnos en este punto, creo yo. El segundo punto creo que es importante también, como también lo ha recordado el profesor Cameron, distinguir entre la idea de darse una constitución de la idea de recibir impuesta una constitución. La constitución del 93 sigue una tradición lamentable en el que ciertas élites imponen un documento con el nombre de constitución. Y el proceso que estamos viviendo, el que grandes sectores de la población, sobre todo del interior del país, de las provincias olvidadas, reclamen un nuevo texto constitucional, debería alegrarnos como peruanos, porque es un sector de la población que quiere entrar a un proceso que probablemente en el que nunca se ha sentido parte de. Sin duda, entre los 80 integrantes que participaron en el año 92-93 en la redacción de la Constitución, no había un solo indígena en un país en donde hay 48 lenguas reconocidas por el Ministerio de Cultura, ¿no? Han habido 6 mujeres en ese universo de 80 constituyentes designados con algunas protestas y además en un proceso de ratificación, como saben ustedes, en donde el recolector de las ánforas ha sido las Fuerzas Armadas y han habido una serie de cuestionamientos, ¿no? De manera que probablemente lo que estamos reclamando es darnos una constitución por primera vez en la República. Eso no es nada, no es poca cosa, digamos así, ¿no? En tercer lugar, creo que es un proceso abierto que no lo queremos admitir como un proceso abierto, ¿no? Fíjense, yo solamente, y probablemente este es un dato que no es nada riguroso, porque no hay información sobre esto lamentablemente visible y contrastable, ¿no? Pero desde el año 2001 se han presentado 888 proyectos de reforma constitucional. 888 proyectos, lo repito.
Entre el año 2001 y el 2006, 342 proyectos. Entre el 2006 y el 2021, 154. Estos números son también interesantes, nos muestran lo que podríamos, y aquí puedo respetuosamente permitir una pequeña discrepancia con el profesor Cameron, porque él dice que probablemente no estemos en un momento constituyente. Estos picos de los números nos hablan de preocupaciones de orden constitucional. 2001 al 2006 hay una incidencia fuerte, 342 solicitudes de reforma de la Constitución en aspectos en donde la Constitución es la Constitución, es decir, en aspectos realmente constitutivos de la polis, ¿no? Porque las constituciones, y esto hay que recordarlo también, incluida la constitución que más duración tiene en el derecho comparado, que es la constitución norteamericana, en el texto original de 1787 son verdaderos pactos constitutivos. El catálogo de los derechos, e incluso en la Constitución norteamericana, la declaración, los Bill of Rights, vienen después bajo modalidad, en el caso norteamericano, de enmiendas a la Constitución. El acto más importante de la Constitución es el acto de la organización del poder político. Y esa parte de nuestra Constitución tiene serios problemas y no hemos sido capaces de encontrar el camino de cómo es que vamos a organizar políticamente nuestro Estado y nuestro país, ¿no? La Constitución del 93 tiene una serie de problemas en eso que muestran también el centralismo y muestran cómo es que la preocupación de ese acto constitutivo no es el Perú. No hay reglas claras, por ejemplo, para un proceso serio de regionalización o de representación de las regiones en las instituciones más importantes. Tal vez sintomáticamente, simplemente por mostrarles un ejemplo de esto, es la representación de los abogados en el órgano más importante para la representación política, como es el jurado o el tribunal electoral, el Jurado Nacional de Elecciones. Como recordarán, ahí representando a los abogados aparece un miembro del Colegio de Abogados de Lima. Y los abogados no hemos sido capaces de enrumbar un proyecto de reforma que resuelva ese problema del centralismo que se expresa de manera muy clara en ese artículo de la Constitución, que como abogados que representan o que aparecen en la representación para el máximo órgano, para el máximo tribunal electoral, solamente aparezca el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Estos proyectos de reforma creo que hablan de momentos constituyentes. Entre el 2016 y el 2021 son 262 de nuevo la cifra. O sea, entre el 2001 y el 2006 se abre una expectativa para el cambio constitucional y la crisis que hemos venido viviendo en los últimos 5 o 6 años muestran de nuevo ese momento constituyente desde mi punto de vista. Claro que el gran problema de los momentos constituyentes es el elemento subjetivo de quién conduce ese momento constituyente. Y ahí sí, yo coincido con el profesor Cameron que no hay claridad, ¿no? Y tal vez ahí está el problema también de que solamente sectores de la izquierda radical hayan hecho del cambio constitucional su bandera principal y que no haya un movimiento liberal democrático, ¿no? que muestre o que preocupación por esto y que se dé cuenta la relevancia que tiene como acto constitutivo pendiente para la unidad de nuestro país en este punto, ¿no? Y finalmente, yo creo que la Constitución del 93 tiene algunas heridas de muerte, pues no es solamente que no tiene firma porque una ley lo arrancó la firma, como sabemos, es un acto simbólico esto, pero el gran problema de la Constitución del 93 es su precariedad para generar esto que es, me parece a mí también constitutivo del derecho mismo, que es la confianza, ¿no? Hoy día yo estoy, como les comenté a algunos amigos ahí en la organización, yo estoy en Italia estos días y ahora justo participé de un coloquio en el que se habló de un libro de un profesor de la Universidad de Pisa sobre el elemento de la confianza como elemento constitutivo del derecho, ¿no? Y yo creo que este es el problema también con nuestra Constitución. Nuestra Constitución no genera confianza o genera confianza en un sector muy reducido y entonces no es un elemento, y siendo la Constitución, que logra la unidad que debe lograr o pretender al menos lograr
un documento tan relevante como es la Constitución. Y termino con 2 ideas solamente respecto del dictamen de la Comisión de Constitución que cierra o pretende cerrar este debate, porque creo que este debate no es un debate que se deba cerrar en el Congreso. Estas discusiones en buena hora tienen que seguir y tienen que continuar, porque creo que la idea, la exigencia de una Constitución tiene que surgir cada vez más en la ciudadanía, ¿no? Ese dictamen de la Comisión de Constitución es, por decirlo menos, lamentable. Lamentable incluso en sus citas sesgadas a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal de manera explícita ha sostenido, no en uno solo, sino en varias de sus decisiones sobre esta materia, de que el poder constituido no tiene legitimidad para hacer una sustitución de la Constitución y que ese procedimiento tiene que hacerse necesariamente a través de una asamblea constituyente. Eso lo niega sin citarlo y más bien citando, yo diría deshonestamente, algunos párrafos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tiene que hacerse público y sería interesante que las instituciones educativas, la universidad, someta a discusión la validez de los argumentos de ese dictamen de la Comisión de Constitución, que creo el Congreso bien haría creando, instituyendo un órgano técnico, porque esa Comisión de Constitución requiere que no esté manejada políticamente por el Congreso y sea un órgano técnico de interpretación de la Constitución. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Pedro, por tan importantes reflexiones. Y para continuar estrictamente con el tiempo asignado en nuestro programa, voy a dar el pase a nuestra siguiente comentarista, Ana Neira Segarra, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos. Ella es magíster en Derecho Convención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogada también por esta misma casa de estudios, y se ha desempeñado como asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros y ministra de Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos, y actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Pacífico. Realmente un gusto tenerte nuevamente para el auditorio del Ministerio de Justicia y poder dirigirte a toda la ciudadanía con tus reflexiones a la ponencia del doctor Cameron. Muchas gracias, Aleli. Muy buenas noches a todos y todas. En primer lugar, por supuesto, agradecer al Ministerio de Justicia, en tu persona, Arely, que es la que directamente nos ha invitado, pero por supuesto también en la persona del ministro, que nos dio palabras inaugurales, y siempre es un gusto participar en eventos del Ministerio, a quien yo por supuesto le tengo un especial cariño y que le seguiré teniendo siempre, así que es siempre bonito poder participar en estos espacios. Agradecer por supuesto la ponencia del profesor Cameron y también saludar a quienes acompañan esta mesa virtual, al profesor Pedro Grandes y al profesor Cairo. Es de verdad un honor poder comentar la ponencia y también compartir el espacio con todos ustedes, y quiero pensar que ser la cuota femenina también va a permitir dar algunas reflexiones desde otro enfoque y por supuesto comentando lo que se ha dicho, ¿no? Yo también quería referirme a 3 ideas, voy a tratar de ceñirme a los tiempos, prometo. Lo primero, creo que el punto de partida que nos mencionaba el profesor Cameron es muy interesante, ¿no? Esta idea de, creo que tenemos dicotomías sobre la base de mitos y sobre la base de falsedades, lamentablemente tanto del lado de quienes están a favor como del lado de quienes están en contra de una reforma constitucional, ¿no? Desde el lado de quienes están en contra, se han intentado incluso mecanismos legales. Hay que pensar que se aprobó una ley para imposibilitar un referéndum directo para la reforma de la Constitución. Pensemos que se hacen encuestas en las que se resalta muchísimo que no es la prioridad de la gente, ¿no es cierto?, reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente. O se dice que no, que plantean la idea sin saber qué reformar, ¿no?, desde el lado de los detractores. Y del lado de quienes están a favor, también creo que el error es plantear que cambiar la Constitución pues va a ser la panacea, la solución a todos los problemas del país, y que mañana, luego de cambiar la Constitución, el Perú va a ser tener derechos todos y todos vamos a vivir en un mundo perfecto, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Efectivamente yo coincido que había un terreno y un espacio para interpretar que era posible un mecanismo de reforma constitucional más allá del artículo 206, creo que el tribunal fue bastante claro con esto, citando además a la Comisión de Estudio de Bases de la Reforma Constitucional, incluso habilitando una ley para hacer un referéndum, que pensemos que fue el antecedente a través en su momento de la famosa ley 27600, que se ha mencionado de alguna manera, pero fue esta ley que lo que establecía en el año 2001 era la posibilidad de reformar la Constitución
y por una comisión del Congreso que se convalidaba este mecanismo, pese a ser ajeno al 206, porque iba a ser finalmente objeto de un referéndum como referéndum de salida, ¿no? Entonces, sí había una cabida, es cierto que en su momento como solución política. Creo que también hay que ser reales con la idea del apoyo popular, ¿no? Ni decir, por un lado, que nadie quiere un cambio constitucional, por supuesto, ni tampoco decir que todo el mundo pide un cambio constitucional, ¿no? Creo que parte de lo importante es también ver el tema en su justa proporción y entender que efectivamente puede haber un clamor de ciertas zonas del país, y yo creo que eso no hay que negarlo, pero tampoco es que todo el mundo quiera un cambio constitucional y que si mañana no se hace, como efectivamente pasó con el archivo, todo el mundo va a salir a marchar, cosa que efectivamente no sucedió, ¿no? Entonces creo que tampoco hay que sobredimensionar el apoyo a la población ni desmerecer, ¿no? Lo segundo que quería mencionar respecto del proyecto del Ejecutivo, yo tuve oportunidad de escribir un artículo hace algunas semanas sobre esto y tratando un poco de justamente desmitificar las críticas al proyecto del Ejecutivo, diciendo que no es inconstitucional intentar un mecanismo adicional para que el pueblo pueda darse una nueva constitución, no justamente que no sea limitado solo por el poder constituido reflejado en el Congreso, que esto lo ha hecho, todo el mundo cita a Bolivia, Venezuela, muriéndose de miedo, pero lo más cercano es Chile y Colombia en su momento en el 91 y con sus reformas posteriores. Entonces, tampoco hay que vender esta idea de dictadura porque hay una asamblea constituyente que mucha gente también trata de ligar, ¿no? No es inmediato, al punto que el proyecto ha sido archivado. Lo que sí creo que hay que ser bien contundentes es que los mecanismos tienen que ser institucionales. Estas vías no pacíficas hay que descartarlas definitivamente, no deberían estar, creo que ni en el discurso, y lamentablemente lo han estado en las últimas semanas. Creo que también hay que ser muy claros con la secuencia, y creo que esto es algo que yo me permito en este espacio también un poco cuestionar al proyecto del Ejecutivo, de que no era muy claro sobre la secuencia que iba a seguir este proceso, ¿no? Primero el hecho de modificar el propio artículo 206, bueno, en realidad agregar el artículo 207 era la propuesta, pero debía ser claro que eso se tenía que hacer según el mecanismo del artículo 206, es decir, o 2 legislaturas o una legislatura más referéndum, que iba a ser este referéndum 1, digamos, ¿no? Y luego eventualmente tendría que haber un referéndum 2 para establecer que el mecanismo tendría que hacer la Asamblea Constituyente, y luego una elección, que sería la votación 3, para elegir la Asamblea Constituyente, y luego una ratificación de la Constitución, que sería una elección 4. Es decir, por lo menos yo creo que tendrían que haber habido 3 votaciones, y no pensar que mañana iba a salir esto, y creo que el proyecto del 207 no dejaba esto de todo claro en la propuesta que se presentó ante el Congreso, y generó alguna confusión, y creo que también ahí, bueno, bien intencionada, o a veces lamentablemente malintencionadamente, también vinieron las críticas, ¿no? Diciendo además de que mucha gente, de que el gobierno iba a elegir a la Asamblea Constituyente, que el gobierno iba a redactar la Constitución, lo cual evidentemente tampoco era cierto, ¿no? Y lo que sí yo también resalto esta propuesta del Ejecutivo, que yo creo que también se trató un poco, lamentablemente, de ridiculizar, que era esta idea de generar mecanismos para la participación de mujeres o pueblos indígenas afroperuanos, ¿no? Estamos hablando, como decía también Pedro hace un ratito, de un espacio de Constitución del 93 en que hubo 7 mujeres en una asamblea de 80, y antes en el 78, el 79, 78 para la Constitución anterior, 2 sobre 100, entonces estábamos hablando en realidad de que era importante utilizar mecanismos como la paridad, que obviamente no implicaba, eso hay que decirlo, un direccionamiento o una designación directa, sino mecanismos de elección, igual con el caso de pueblos indígenas afroperuanos, como pasan en congresos como el colombiano en el Senado para la participación indígena, con sistemas electorales diseñados con este objetivo, ¿no? Y así en varios otros países del mundo. Entonces, no era que el gobierno iba a decir, estos son los indígenas que yo quiero que vayan, ¿no? Esto no iba a pasar, y hay gente que ha intentado ridiculizar la propuesta con esta perspectiva, y no era ese el objetivo, y coincido con Pedro también que es importante que tengamos una constitución no otorgada o impuesta, una constitución en la que participen los diferentes sectores de la población, cosa que lamentablemente no hemos tenido siempre en nuestras constituciones previas. Yo me atrevería a decir como él, que nunca hemos tenido de manera tan clara una participación abierta, mecanismos reales en que la ciudadanía pueda expresar su posición, salvo los referéndums ratificatorios, con todo lo que sabemos se cuestiona el del año 93, ¿no? Y tal vez terminaría reflexionando un poquito sobre esta pregunta, que se va a hacer la pregunta seguro que
que tendremos que contestar, y es una pregunta, la de si estamos en un momento constituyente, que obviamente no es una pregunta jurídica, yo creo que hay que ser conscientes también de esto, y que es una pregunta que se contesta obviamente desde diferentes perspectivas, pero que el derecho no debe ser la única respuesta, ¿no? Creo que de eso también debemos partir. Y entonces yo creo, discrepando un poco de tanto del profesor Cameron como de Pedro, que consideraría que estamos en un momento en que podríamos comenzar a construir un momento constituyente. O sea, yo no creo que estemos hoy tal vez en el momento, y creo que ahí sí coincidimos probablemente con ambos, pero que tampoco tenemos que tenerle tanto miedo como para bloquear siquiera la posibilidad de pensar en un cambio constitucional, ¿no? Que creo que es el peligro cuando decimos, no, es un momento constituyente, y entonces todo el mundo cree que hay que cerrar el debate y no seguirlo debatiendo. Creo que este es parte del inconveniente, ¿no? Y creo que también hay que pensar que esta idea de si estamos o no en un momento constituyente, digamos, no tampoco va a ser un momento perfecto, ¿no? Que se alineen todos los astros y que de repente nos va a surgir la luz y diremos si estamos en un momento constituyente. Esto no va a pasar, y en esa lógica entonces probablemente sea saludable que los países debatan reformas. Yo no creo que necesariamente solo reformas parciales, y no hay que tener tanto miedo como lamentablemente se tiene a reformas en el ámbito económico, y me preocupa que nunca tenemos el mismo miedo a reformas sobre derechos o a reformas sobre organización del Estado, que son, como dice el profesor Cameron, y lo sabemos quienes vemos estos temas, los elementos centrales en una constitución, ¿no? En el Perú parece que el tercer elemento que no está siempre en las constituciones, que es el régimen económico, termina siendo el elemento más importante para el cambio constitucional, y el que da los miedos a muchos para pensar en su cambio, ¿no? Y solo termino, Adeli, con una reflexión que creo que, al margen de específicamente de si definimos que estamos en este momento constituyente, si se sigue debatiendo, bueno, el proyecto ya archivado, pero creo que igual el debate no terminado, creo que lo que habría que pensar es qué hacemos en este contexto para llegar a ciertos consensos básicos que permitan que el país tenga cierta viabilidad, ¿no? Y esto, por ejemplo, antes era un consenso, la idea de democracia, ¿no? Se decía la idea de respetar resultados electorales, pero vemos con el Latinobarómetro que tenemos mucha desconfianza con la democracia, con las elecciones, con los organismos electorales, tenemos desconfianza de los medios de comunicación por lo que ha sido la última campaña, la fragmentación social, y entonces todo esto obviamente dificulta esta posibilidad de llegar a ciertos consensos básicos que deberían ir, creo yo, por estar todos de acuerdo con la democracia por un lado, y estar todos de acuerdo con la protección de derechos, además, por supuesto, de la separación de poderes, y parecen haber acuerdos más bien en el Congreso en una perspectiva antiderechos, ¿no? Que es lo que creo que a muchos también nos preocupan, y yo confío, además, estando hoy en una actividad del Ministerio, que podemos tener un gobierno que pueda hacer un contrapeso a esto, por ejemplo, en casos como los de la SUNEDU, la educación sexual integral, ahora en debate, ¿no? Yo creo que esos pequeños contrapesos frente a perspectivas antiderechos deberían poder permitirnos también generar una agenda parlamentaria mínima para generar ciertos proyectos en conjunto del país, y que la solución de la crisis no sea solo pensar en adelanto de elecciones o en simplemente que todos se vayan, que no es una solución que construya, creo que hacia un desarrollo más integral del país. Creo que con eso exactamente he hecho casi 10 minutos, así que yo lo dejo ahí. Muchísimas gracias a todos y todas, y por supuesto muchas gracias de nuevo al Ministerio. Muchísimas gracias por esas importantes reflexiones, Ana. Haciendo una recapitulación, porque las cifras van aumentando en nuestra audiencia, ya vamos como 400 y pico personas, las tareas: salir de la falsa dicotomía, los entrampamientos en posiciones extremas, generar una cultura de la confianza entre nosotros como ciudadanos y también entre las instituciones, que es la última reflexión con la que cerró Pedro Grandes su exposición, y luego la pregunta que se abre en la intervención de Ana Neira, ¿no? Preguntarnos qué condiciones deben darse para arribar a un momento de cambio constitucional. Y con estas tres, digamos, este resumen de las reflexiones de cada punto, vamos a darle el pase a nuestro tercer y último comentarista, Omar Cairo Roldán, magíster en Derecho, Convención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado del doctorado de Derecho de esta misma casa de estudios y abogado por la Universidad de Lima, conocido constitucionalista en todos los medios nacionales y también internacionales, docente de diversas universidades, y actualmente
actualmente se desempeña como socio del estudio Monroy Abogados. Un gusto realmente tenerte en la audiencia de los diálogos constitucionales, doctor Cairo, y bueno, le damos el pase para que pueda compartir también sus reflexiones con la audiencia. Su micrófono, por favor. Muchas gracias, Arely. Muchas gracias al Ministerio de Justicia por la invitación. Gracias a Pedro Grandes y a Ana Neira, amigos, por vuestra compañía en este panel. Quiero felicitar la ponencia del profesor Cameron. Es muy importante todo su contenido, pero creo que es necesario resaltar un elemento por lo valioso. Por lo especialmente valioso, porque toda la ponencia es valiosa, y es la indicación, la precisión de que cuando hablamos de poder constituyente y de asamblea constituyente, nos estamos refiriendo a un elemento de la democracia liberal, de la democracia constitucional. Es decir, sería imposible hablar de poder constituyente en China popular, o en la Unión Soviética, o en Cuba, pese a que tienen constitución. Constitución tiene Cuba, Constitución tiene China, varias constituciones. Unión Soviética tuvo la Constitución de 1924, 1936, 1977, pero de constitución eran simplemente simulacros. No eran, ni había poder constituyente ahí. Eso, por un lado, esto es central, porque a partir de eso el profesor Cameron lo que nos dice es, el poder constituyente es la atribución de producir una constitución. Y una constitución solo existe cuando en una sociedad están garantizados los derechos y asegurada la distribución de los poderes entre distintos órganos, que es la mejor garantía de que los derechos van a ser respetados. Entonces, si uno tiene eso presente, los temores no tendrían que existir. Pero ¿cuándo aparecen los temores? Cuando hay una comunión en el error por parte de los que están en contra de la Asamblea Constituyente, de los que están a favor de la Asamblea Constituyente y del Tribunal Constitucional. Y lo traduzco. Quienes dicen que no a la Constituyente, por ejemplo, el señor Gersi, dice no a la Asamblea Constituyente porque la Constituyente lo puede todo. La Constituyente la eligen ustedes y olvídense de los 5 años del Parlamento, de los 5 años del presidente. Se establece una dictadura y somos Cuba, Bolivia, Venezuela y cualquier ingrediente socialista del siglo XXI que pueda haber. Eso es un error teniendo en cuenta lo que ha dicho el profesor Cameron. La Constitución, obra del poder constituyente, no puede tener ese contenido. Es imposible. Pero por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, cuando expone ante el Congreso, dice: es verdad que estamos utilizando el mecanismo del artículo 206, eso es un proyecto de reforma constitucional, pero la asamblea que se elija va a ser expresión del pueblo soberano, lo va a poder todo, nadie la va a limitar, y ahí comenzamos a equivocarnos de nuevo, porque hacemos renacer el temor de que una vez elegida la constituyente se independiza de todo lo que son los componentes de la democracia constitucional, y eso no es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque hay y me faltaba el Tribunal Constitucional, porque no podía dejarlo de lado. El Tribunal Constitucional también dice que hay dos formas de transformación constitucional. El artículo 206, que solo es reforma parcial, y la Asamblea Constituyente, el Poder Constituyente, la Asamblea Constituyente lo asimila, que es ilimitado. Y ahí, vuelta con el error, porque no es ilimitado, porque tiene los límites de la distribución de las funciones políticas y del respeto a los derechos. Porque, ¿qué dice el tribunal? Dice, el 206 permite reforma parcial, nunca total. ¿Y saben por qué nunca total? Porque no puede afectar el núcleo duro. ¿Y cuál es el núcleo duro? La forma republicana de gobierno. O sea, eso no puede afectarse en reforma parcial. Entonces, lo que se pregunta uno es, ¿y entonces el Poder Constituyente sí puede afectar la forma republicana de gobierno? No, pues no puede. Por eso es que el Poder Constituyente no es ilimitado. Entonces, yo planteo lo siguiente. La Asamblea, por el artículo 206 se puede hacer reforma total o parcial, las dos. Y con el Poder Constituyente, lo que se puede es hacer lo siguiente. Un cambio total en la Constitución, pero sin seguir el artículo 206.
porque el poder constituyente lo que permite es emanciparse de la forma prevista para la transformación constitucional. Porque hay una situación en la cual, como ocurrió en Colombia el año 90, la sociedad colombiana se dio cuenta que cambiar la Constitución de 1886, siguiendo los procedimientos que esta preveía, ya se había intentado demasiado. Entonces, había que ver otra forma. ¿Y cómo comienza esto? Con un movimiento estudiantil de los alumnos de Derecho de la Universidad del Rosario, va una consulta, va un consenso y se hace una asamblea constituyente no prevista por la Constitución de 1886. Eso es poder constituyente. Porque si se hubiera reformado la Constitución colombiana de 1886 por sus artículos de reforma y si le hubiera cambiado toda eso hubiera sido reforma total de la Constitución. Que reforma total se ha dado en Suiza. La Constitución suiza del año 2000, la actual, es producto de la reforma total hecha con los mecanismos de la Constitución del año 2000. Entonces, ¿cuándo tenemos nosotros una asamblea constituyente? En dos circunstancias. Una, cuando hay un momento constituyente, que es para no diversificar las posibilidades de interpretación y con ellas de confusión. Cuando tenemos una situación como la de Colombia, todos los sectores políticos están de acuerdo en que hay que cambiar la Constitución sin seguir el mecanismo de reforma prevista por esta. Eso es momento constituyente. Pasó en Colombia, 1990, pasó en Perú, cuando Morales Bermúdez en julio del 77 dice, para irnos los militares, primero una constituyente. Eso hubiera sido una imposición si es que la Junta convocaba las elecciones y se elegía, pero no. ¿Quiénes participaron y dijeron que sí? El APRA, el PPC, que era la derecha de ese momento, más radical de ese momento, la Democracia Cristiana, todas las izquierdas. Quienes dijeron que no fueron movimientos marginales, pero recónditos para ese momento. Y cito a uno, Sendero Luminoso no quería constituyente, pero nadie sabía de Sendero Luminoso de 78. Entonces había una claridad de que todos estaban de acuerdo. Acción Popular no participa, pero no porque no esté de acuerdo, sino por estrategia. Porque la UNE se retira y prefiere guardarse para las presidenciales del 80. Ese es momento constituyente. Entonces, si tenemos como referencia eso, esa situación, creo que es claro que hoy día en el Perú no hay un momento constituyente. Pueden haber intereses, puede haber expectativas, preocupaciones constitucionales de reforma, impulsos de cambio, buenas intenciones, pero momento constituyente no hay, no existe. Entonces lo que había que hacer, si es que alguien pretendía una reforma total, es utilizar el mecanismo del 206. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno presenta un proyecto de reforma constitucional para agregar un artículo de la Constitución. Miren ustedes que no si prosperaba la propuesta del gobierno, no cambiaba la Constitución. Simplemente seguía siendo la misma con un artículo 207. Y ese artículo 207 iba a viabilizar el intento de convocar a una constituyente, porque para eso tenía que haber un referéndum, pero ya se incluía la constituyente dentro de la Constitución como figura y como mecanismo de transformación total. Entonces, este es el otro panorama, para dar un orden a la exposición. Una situación donde la Asamblea Constituyente puede funcionar es cuando hay un momento constituyente. No está prevista en la Constitución, pero el consenso de la fuerza política dice hay que hacer una constituyente, y ese consenso es la expresión del pueblo a través de sus representantes. Ojo, para que esto ocurra, tiene que haber partidos representativos, que hoy día lamentablemente no los hay, por lo cual sería imposible verificar si hay o no un momento constituyente. Lo más probable es que no, porque ni siquiera los partidos existentes están de acuerdo en en cambiar la Constitución sin respetar, sin utilizar estos mecanismos. Entonces, ¿cuál es la otra forma en que puede protagonizar una constituyente un cambio total en la democracia constitucional? Cuando está inserta en la Constitución. Y cuando una constituyente inserta en la Constitución opera y realiza la transformación, no estamos hablando ni de poder constituyente ni de momento constituyente, sino de proceso normal, de proceso ordinario de transformación. Asamblea Constituyente dentro de la Constitución tiene Colombia, tiene Costa Rica, tiene Paraguay, tiene Uruguay,
tiene Argentina. Entonces, si hoy día, y Chile también, gracias a la reforma del año 18 en virtud del estallido social, porque ojo, Chile, cuando estamos hablando de orígenes viciados, Chile hoy día uno puede decir, caramba, el ejemplo chileno, el pueblo se movilizó, estalló, le dio vuelta a la historia, pero ojo, Chile hoy día vive bajo la constitución de Pinochet. Está vigente la constitución de 1980, porque con una reforma constitucional que ha permitido el funcionamiento de la Convención Constitucional. Entonces, si la Constitución está inserta dentro si la constituyente está inserta en la Constitución, tiene, además de los límites genéricos, que son que no puede acabar con la separación de poderes ni con los derechos, tiene los límites que establece la norma que la incorpora. Esta constituyente, por ejemplo, si es que prosperaba la reforma, no podía poner fin al mandato presidencial y parlamentario, porque la propia norma de reforma establecía que no los afectaba. Entonces, el presidente del Consejo de Ministros se equivocó cuando le dijo a la comisión, para convencerle de que apruebe el proyecto, esta constituyente lo puede todo, porque la norma de reforma constitucional decía que la constituyente no podía tocar los mandatos presidencial y parlamentario. Sin embargo, por ese entusiasmo de creer que estamos haciendo un pacto social nuevo, el Perú se refunda, salimos del incanato nuevamente y esto en 1821, se cometen esos errores de entusiasmo, pero errores al fin. Entonces, si las cosas están claras, no habría que tener temores. Lo que habría que hacer es propiciar un momento constituyente que es muy difícil en estas circunstancias por una razón. Porque yo creo que para que haya un momento constituyente tiene que haber un consenso para cambiar la Constitución sin respetar el mecanismo previsto en la anterior. Pero para eso el pueblo, nosotros toda la sociedad tiene que estar consciente del protagonismo de la Constitución. Y yo les aseguro, no en vano, en las encuestas el tema de la constituyente está con 9 puntos. Porque para la mayor parte de la gente, del pueblo del Perú, la Constitución no es importante. Entonces, si la Constitución no es importante, ¿cómo se puede hablar de un momento constituyente? Un momento constituyente se da cuando la gente es consciente de la importancia de la Constitución y lamenta que no se la pueda transformar porque los mecanismos de reforma son engorrosos. Entonces dice, hay que hacer una constituyente. Pero hoy día pregunten ustedes en el interior, donde el gabinete hace los consejos de ministros y aparecen estos carteles, nueva constitución, pregunten a los pobladores de qué se trata la nueva constitución, qué es poder constituyente, si esto es si se va a respetar la separación de poderes o no. No hay más que consignas. Ese es el gran problema que tenemos ahora. Y para puntualizar 2 cosas. Yo creo que el Tribunal Constitucional comete un grave error cuando pretende reescribir la Constitución y decir que el 206 no permite la reforma total, porque sí la permite, total o parcial, y cuando dice que la Asamblea Constituyente, como expresión del poder constituyente, no tiene límites. Y además, el tribunal lo que hace es validar la ley 27.600, y ahí sí discrepo cordialmente con Ana, porque la ley 27.600 no es otra cosa que una expresión del 206. Es una comisión especial del Congreso que iba a aprobar una nueva constitución, reforma total, y que iba a ser sometida a referéndum. Y eso es uno de los caminos del 206. Aprobación por el Congreso con más de la mitad del número de congresistas, más referéndum. Entonces, el Tribunal Constitucional no ha autorizado ningún mecanismo distinto del previsto en el 206. Y no podía hacerlo, porque eso depende del momento constituyente. El tribunal no puede decretar, hay un momento constituyente, porque lo que dice Ana sí es cierto. Eso no es solamente jurídico, eso es una apreciación política que se palpa. Todos nos dimos cuenta en Colombia que había un momento constituyente, todos nos dimos cuenta en el Perú que el 78 había un momento constituyente, pero el Tribunal Constitucional no lo puede decretar. Eso tiene que aparecer claro, pero ojo, momento constituyente tiene como punto de partida identificación de la sociedad con el sistema constitucional. Y a partir de ahí, la intención de cambiar la Constitución, prescindiendo de los mecanismos que la Constitución, al ser cambiada, contempla. Espero haber esclarecido más que confundido y haber agregado algunos apuntes al muy valioso trabajo del profesor Max Cameron. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Omar, por estas provocativas reflexiones. Y claro, acá nos deja la tarea, ¿no? A constitucionalistas, politólogos, de pensarnos cómo se gesta el momento constituyente y, en todo caso, qué condiciones deberían darse de ahora hacia adelante para, ¿no? Generar un espacio de reflexión, de debate que conduzca, ¿no? Si es que eso es lo que necesita nuestra sociedad, a crear las condiciones para un momento constituyente. Y con esto, bueno, le doy el pase al profesor Cameron para sus reflexiones finales y poder cerrar el evento. Muchas gracias. Qué lujo poder escuchar presentaciones tan brillantes, tan interesantes y un tema tan apasionante. Además, un debate sobre qué cosa es un momento constituyente. Y no creo que hay un tema más importante para discutir y por eso es tan importante tener ese tipo de diálogo constitucional. Así que muchas gracias a todos los panelistas por sus comentarios. Yo en principio pienso un momento constituyente, los grandes momentos históricos de hacer constitución muchas veces ocurren después de una guerra, una revolución, un cambio de régimen político o un pacto político, ¿no? Entonces, en principio, yo como politólogo, no como constitucionalista, lo entiendo así, ¿no? Entonces, he preguntado si Perú está en un momento constituyente y he escuchado distintas posiciones. Por un lado, está el argumento de doctor Grandes, ¿no? De que no hay que ser tan rápido en cerrar ese debate y decir, no hay un momento constituyente, por eso no hay que discutir la Constitución. Y en esto estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo con doctora Neira, de que es importante seguir esa discusión, ese diálogo, estar abierto a que hay un momento de quiebre, de que hay problemas cada vez más evidentes con la actual Constitución y estar atento a la posibilidad de la construcción, ¿no? De un consenso para el cambio por vía de reforma constitucional o transformación constitucional. En eso estoy totalmente de acuerdo. Yo no quisiera decir, cuando digo que no hay un momento constituyente, no es para decir hay que cerrar esa discusión. Al contrario, creo que es importante, pero si reviso las preguntas que han aparecido de la gente escuchándonos, anoto que varias preguntas van al tema de ¿por qué ahora? ¿Por qué hacer un cambio constitucional? ¿Qué tiene el momento político que justifica este vía de cambio político? Y yo creo que eso es una pregunta que el gobierno tiene que contestar, ¿no? O sea, el gobierno tiene la responsabilidad de decir, tenemos un problema, por ejemplo, de monopolios, ¿no? Que no lo podemos controlar o regular. Demuestra cómo esto tiene que ver con la Constitución. Queremos proteger derechos sociales, no lo podemos hacer. Explícanos por qué no lo puedes hacer bajo esa Constitución. ¿Cuáles son los elementos de esa Constitución que no permite que se atiende a necesidades del público? Queremos acabar con la informalidad, porque no se puede hacer eso bajo esta misma Constitución. Queremos reorganizar el sistema de salud para que ante una pandemia podamos responder mejor. ¿Lo podemos hacer bajo esta Constitución? Sí o no. O sea, yo creo que es muy importante para el gobierno, si va a ir por la vía de cambio constitucional, explicar en términos muy concretos por qué es lo que no permite esa Constitución para contestar esta pregunta. Porque la verdad es que el ensayo de cambiar la Constitución puede ser una distracción. En algunos casos, gobiernos han intentado cambiar la Constitución y el resultado ha sido 1 año, 2 años, 3 años de peleas políticas, durante lo cual no hay avances en otros temas, ¿no? Obviamente en el Perú hay muchos temas urgentes en materia económica, social, de salud, y entonces no hay que permitir que un cambio constitucional sea una distracción, ¿no? Pero por otro lado, proponer un cambio constitucional puede ser una manera de
convocar un diálogo, convocar a la comunidad política y reflexionar acerca de qué funciona y qué no está funcionando. Yo sí creo que en un país donde realmente ha sufrido tanta gente en los últimos años por la pandemia, ¿no? Más de 200,000 muertos. Eso es algo muy grave, ¿no? El sufrimiento que ha generado la pandemia, yo creo que debe provocar una reflexión. ¿Por qué el Estado peruano no es capaz de hacer dos cosas? Uno es proveer un conjunto de bienes públicos absolutamente necesarios para la salud de la población. Su salud, su educación, su bienestar. O sea, hay un déficit de bienestar muy grande. Evidentemente, el Estado peruano requiere una reforma. Y por otro lado, es evidente que hay problemas entre los poderes del Estado, ¿no? Hay debates constantes acerca de la vacancia del presidente, hay una rotación en el palacio de presidentes, hay conflictos entre legislatura y ejecutivo. No está funcionando de una manera adecuada esa relación entre poder ejecutivo y legislativo. Y además hay un gran problema de corrupción, ¿no? Todo el tema de Odebrecht, y esto está haciendo mucho daño al sistema político. Entonces, hay un conjunto de elementos, hay un conjunto de cosas políticas que hay que atender. Entonces, lo que le compete al gobierno, lo que el gobierno tiene que hacer es explicar por qué el cambio constitucional puede ser una solución a este tipo de problemas. En el fondo, yo estoy de acuerdo, Omar mencionó, y estoy absolutamente de acuerdo, que uno de los grandes déficits en la política en este momento es en términos de partidos políticos. La ausencia de mecanismos de representación es un gravísimo problema. Es probable que las constituciones funcionen mejor cuando hay un sistema coherente de partidos políticos y hay cierto grado de equidad social, ¿no? Ambas cosas evidentemente están por hacer en el Perú. Entonces, por eso digo que un cambio constitucional no va a cambiar esas realidades. Estas son tareas de construcción aparte del cambio constitucional. Sin embargo, creo que se puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Reforma del sistema de partidos, tratar de ver cómo se puede atender o reducir las grandes desigualdades y buscar un cambio constitucional a la vez. Quería mencionar algo sobre lo que dijo el doctor Cairo, me gustó mucho, crítica del uso de la frase de poder ilimitado del constituyente. Y en eso estoy de acuerdo. Yo más bien interpretaba, pero quizás habrá que reflexionar más, interpreté eso como ilimitado en relación al poder constituido. O sea, una asamblea constituyente debe dedicarse a solamente cambiar la constitución. No legisla, no gobierna, no ejerce poder administrativo. Simplemente se dedica al tema de reescribir la Constitución. Pero en este sentido lo puede hacer de manera ilimitada en relación al poder constituido. Pero claro, estoy absolutamente de acuerdo que tiene que estar dentro del espíritu de la Constitución, con la aceptación del constitucionalismo como un valor, el núcleo duro de instituciones republicanas, porque de eso se trata. No hay coherencia en la idea de la soberanía popular si no se pone en la práctica a través de una legislatura que legisla, un poder judicial que aplica y interpreta la ley y un poder administrativo, ejecutiva, que se somete a las leyes que los otros poderes generan, ¿no? Entonces, esto obvio tiene que ser parte de cualquier, esa es la declaración del hombre y del ciudadano, ¿no? Eso es esencial para el constitucionalismo y obvio que ninguna asamblea constituyente lo puede violar. Sin embargo, hemos visto en algunos casos en América Latina asambleas constituyentes que lo han violado. El caso de Venezuela y de Ecuador. Y quiero mencionar brevemente estas comparaciones porque lo que los peruanos deben preocuparse es no reproducir los errores que hicieron los venezolanos en los años 90. Es decir, intentar cambiar reformas, fracasar y ser incapaces de reformar su sistema político, porque eso es lo que genera el chavismo. Yo creo que la resistencia
al cambio constitucional por parte de la élite política de Perú es muy perversa, porque es precisamente aferrarse a las instituciones existentes, no poder hacerlos funcionar mejor para atender a las demandas de la población. Eso es lo que genera condiciones para que aparecen líderes, que felizmente no hay en Perú hasta ahora, como Chávez o como Correa en Ecuador, que vienen con una visión de imponer una nueva constitución desde arriba, desde el Ejecutivo, una imposición de un nuevo sistema de dominación. Yo tengo una lectura de la situación en Bolivia que es un poco diferente, porque sí, los bolivianos que tuvieron una larga historia de plantear cambios constitucionales desde las bases, hicieron una asamblea constituyente que no era una legislatura, y cuando no lograron consenso en esa asamblea constituyente, tomaron el texto de que ellos confeccionaron y lo sometieron en la legislatura existente para modificar más de 200 artículos, y se generó una constitución híbrida muy interesante con elementos de democracia liberal, democracia participativa, reconocimiento de derechos de pueblos originarios, pero también una separación de poderes muy claro, muy nítido, y básicamente ha funcionado a pesar de el intento de Evo de permanecerse en el poder más allá de lo que permitía su propia constitución, cosa que es algo que hay que obviamente buscar evitar. Pero nada más que eso, yo estoy súper contento. Ha sido un fabuloso, riquísimo conversación. Qué pena que no lo podemos continuar durante más tiempo y en persona, pero muy agradecido por los comentarios, y ojalá que con ese tipo de diálogo se puede salir de la trampa, ¿no? Salir de estas dicotomías, estas exageraciones por los que están o en favor o en contra de la propuesta del gobierno. Muchísimas gracias a ti, Max. El sentir es compartido, realmente cada evento, cada moderación de un evento es un aprendizaje en sí mismo, pero no sabes cómo he disfrutado por los comentarios, por tu ponencia. Hay un sinnúmero de notas, de reflexiones, de preguntas que vamos a seguir desarrollando en los siguientes diálogos constitucionales. Y ya como estamos en un espacio democrático, y para darle este cierre, entonces voy a invitar a cada uno de nuestros comentaristas, darles 30 segundos, máximo un minuto, para que también puedan dar sus reflexiones finales, en el mismo orden que iniciamos las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Arely. Excelente, muy agradecido de poder escuchar al profesor Cameron. Yo termino con estas ideas. La primera, creo, ni las estadísticas ni los constitucionalistas seremos quienes miden en qué momento es el momento constituyente. Creo que es parte de un proceso más complejo que escapa al diagnóstico de los profesores de Derecho Constitucional. Y creo que es muy interesante lo que está pasando con Chile, ¿no? Yo pienso que nuestros conceptos de poder constituyente tienen que cambiar a partir de la experiencia chilena. Creo que ahí la idea es, hay necesidad de juridificar el proceso constituyente. Chile lo ha hecho, y entonces desde que estamos hablando de constituciones del Estado constitucional, y las constituciones del Estado constitucional van a ser productos que ya no se elaboran en asambleas constituyentes ilimitadas, creo yo. La segunda idea, me parece al final bien que el Congreso se deseche, un Congreso con una legitimidad como la que tiene el Perú actualmente, que lo haya votado tan rápidamente al proyecto. Está bien al final, creo yo, que salga del Congreso, que salga de los espacios oficiales y que vaya a las plazas y a las calles y que sigamos discutiendo sobre el proceso. Y la última idea, creo que hay que interesar, lo ha dicho el profesor Cameron, hay que interesar a los sectores democráticos viendo la relevancia que tiene esto, que no sea la bandera de los que creen en el estatismo, en la revolución bolivariana, sino que sea también parte de las corrientes democráticas liberales que necesitamos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias también por la posibilidad de tener estos breves comentarios finales. Yo creo que tal vez lo que nos llevamos a estos espacios es que hay que seguirlos promoviendo, sobre todo, que el debate no debería concluir, que deberíamos tener la posibilidad de que todas las perspectivas, tanto de quienes creemos que el artículo 206
permite un poquito más y que el tribunal en su momento permitió algo más, como quienes como Omar creen que no. Creo que esos espacios nos permiten también contrarrestar argumentos y nos permiten también que la ciudadanía conozca, y es cierto, coincido plenamente con que no es que tengamos tampoco tanta ciudadanía que incluso conoce la Constitución. En eso creo que hay que trabajar en que esta propuesta, si quienes creemos en ella, tenga una cierta legitimidad, lo cual creo que es una labor que excede al propio gobierno, y que probablemente tenga que provenir ya no solo del debate académico, sino generar verdaderos mecanismos de debate ciudadano, ¿no? De participación, nuevamente pensando en cuál puede ser el mejor mecanismo, tanto para si queremos reformar la Constitución, como para pensar lo que muchos están también pensando en estos momentos de cómo hacemos con esta coyuntura en la que nos encontramos, que muchos sentimos que no hay salidas necesariamente institucionales al momento en el que nos encontramos, ¿no? En que parece haber un retroceso en algunos temas vinculados sobre todo con derechos, ¿no? Yo creo que hay que evitar también, y en esto coincido con la reflexión que se hacía, que la no asamblea constituyente, que el archivo del proyecto pueda ser una excusa para no hacer determinadas cuestiones, ¿no? Creo que eso también hay que evitarlo a toda costa. Creo que ahorita eso está evidentemente archivado, pero igual eventualmente el gobierno podría intentar estos cambios que considere trascendentales, tal vez a través de reformas parciales, mientras logre generar un consenso para una reforma total a través de un mecanismo que ellos consideren, pero no debería ser esto de, digamos, el argumento para no emprender algunas acciones, ¿no? Y creo que también hay que evitar nuevamente estos mitos y estas medias verdades, tanto del lado desde quienes defienden la Asamblea Constituyente o la reforma constitucional, como de quienes están en contra, ¿no? Creo que finalmente nosotros todos podemos tener nuestra opinión en un sentido o el otro, pero esa debe provenir de, por supuesto, de diferentes interpretaciones, pero además de una verdadera lectura de las cuestiones, ¿no? No de pretender asociar a través de ciertos mitos o hacia a través de ciertas, nuevamente, medias verdades o incluso a veces abiertamente mentiras sobre estas cuestiones y verlas más en contexto, ¿no? Yo creo que la experiencia chilena, como decía Pedro, va a ser una experiencia sin duda importante que seguiremos viendo, que hay que recordar que empezó hace bastante tiempo, con lo cual también, y con esto cierro, nos debe recordar que las reformas constitucionales son procesos, ¿no? No son cuestiones que se hacen en un día, y que Chile está desde el 2019 en esta labor, y que, bueno, algunos incluso dicen que tal vez el referéndum de salida no tenga el resultado que se espera, entonces habrá que estar también atentos a este proceso. Hay que pensar que reformar la Constitución, como justamente toma un tiempo, puede generar acuerdos en algunos momentos y tal vez desacuerdos en otros, ¿no? Y con eso yo concluiría y nuevamente agradecer al Ministerio y ojalá podamos seguir participando en esos espacios para seguir pensando y generando consensos desde los espacios más democráticos y pro derechos, como es el Ministerio de Justicia, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Ana. Omar. Sí, creo que rescato del profesor Cameron la mención que hizo Venezuela, y eso nos invita a escapar de falsificaciones. Mucho se dijo cuando ganó Castillo que era el nuevo Chávez e iba a imponer una constitución, perdiendo de vista que Chávez ganó las elecciones en primera vuelta con el 52%, como resultado de la crisis que el profesor Cameron describió del bipartidismo boliviano plagado de corrupción. Y además, Chávez fraguó un cambio de la Constitución no permitido por la Constitución de 1961. O sea, todo lo contrario de lo que se está pretendiendo, se estuvo pretendiendo estas semanas que pasaron. Castillo fue elegido con 16%, no tenía ninguna posibilidad de imponer una constitución ni una constituyente. Lo que ha hecho es presentar un proyecto de reforma constitucional, y para eso no se requiere de un momento constituyente. Las reformas constitucionales operan en la normalidad. Los momentos constituyentes son excepcionales. Y por lo de Chile, Chile no está transitando ni por un momento constituyente, porque está haciendo una reforma constitucional de conformidad con el artículo de la Constitución que establece una convención constitucional que se eligió y que está discutiendo una constitución nueva, un proyecto que probablemente no se apruebe. O sea, está siguiendo reglas de una constitución vigente. Entonces, por ahí creo que eso nos puede servir para ubicar que es necesaria la transformación, pero no hay que estar a la búsqueda del momento constituyente estelar como la Revolución Francesa o como... No, pues que eso no es necesario. No es necesario ni verosímil que ocurra. Lo que hay que hacer es provocar, que es propiciar que se utilicen los mecanismos de repente para cambiar y, por ejemplo, introducir una constituyente regulada en la Constitución como se pretendió hacer, o de repente otros mecanismos. Y una cosa final,
Pedro dijo que, bueno, menos mal que ya el Congreso ya sacó, ya esto salió del Congreso. Y lo que pasa es que en el Congreso de repente, Pedro, quisieron hacer lo que tú dices, pero lo hacen mal todo, pues. Porque la Comisión de Constitución ha archivado el proyecto para que este proyecto, gracias a ese archivo, puede ser presentado nuevamente la próxima semana. Y de hecho, Perú Libre lo ha anunciado. Porque la prohibición para presentar proyectos idénticos hasta un año después solo ocurre cuando es desaprobado por el Pleno. Y esto no ha llegado al Pleno. O sea, la próxima semana, a 60-40% que puede haber un nuevo proyecto de reforma constitucional para poner Asamblea Constituyente. Entonces, ni siquiera lo que pretenden hacer los congresistas lo hacen bien. Pero bueno, es parte de la crisis que hemos visitado con la compañía grata y enriquecedora de Max y la generosidad del Ministerio para organizar este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro ponente principal, a nuestros 3 panelistas por tan extraordinario evento y haber dado esta inauguración con broche de oro a los diálogos constitucionales, a nuestra audiencia que nos sigue desde las distintas regiones del país, anunciar que vamos a continuar con los diálogos constituyentes en alianza con importantes universidades del país para poder tener estos diálogos de manera descentralizada y también inclusiva con los diversos académicos de las facultades de Derecho, de las facultades de Ciencias Políticas de todo el país, y así generar un verdadero debate de pluralismo de ideas, de inclusión social e inclusión académica también. Muchísimas gracias por sentar este importante hito desde el Ministerio de Justicia para toda la ciudadanía. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias.